familia. De verdad que me gustó mucho cómo entonamos esos himnos con fuerza. Escuchó mucho. En especial Esteban. ¿No escucharon a Esteban cantar? Vamos bien, estamos haciendo el trabajo bien ahí. Bueno, familia, hoy vamos a continuar con nuestra serie de sermones expositivos acerca de la carta de Pablo a los Efesios. Y el título para el sermón de hoy es El propósito del Padre. El propósito del Padre. Y quiero pedirle dos cosas. Quiero pedirle que me acompañen en sus Biblias a Efesios capítulo 1. Vamos a estar leyendo los versos 3 al 6. Efesios capítulo 1, verso 3 al 6. Y lo segundo que le quiero pedir es que se coloquen sobre sus pies para leer la palabra del Señor, señal de reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Con qué finalidad? Para la alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Oremos, familia. Bendito sea Dios Padre eterno, Dios de grandes misericordias. Gracias, Señor, por un día más que nos regalas de vida, oh Dios. Y te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú trayéndonos a colación a nuestra mente estas preciosas verdades, estas hermosas riquezas de la gracia que el Señor nos ha dado, Señor. Que nos ayudes, Padre, a poder comprenderla, a reafirmarnos en ella, a permanecer en ellas y sobre todo a aplicarlas en nuestro día a día, en esos desafíos duros que enfrentamos, Señor. Que podamos comprender la magnitud de estar unidos a Cristo, ese propósito por el cual tú nos predestinaste, Señor, y nos adoptaste y nos colocaste allí en tu familia. Gracias, Señor. Permítenos gozarnos, oh Dios, deleitándonos, leyendo y estudiando un poco acerca de estas preciosas verdades. Todo esto te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado, con la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Esta semana, el día martes, si no estoy mal, jugó la selección Colombia. ¿Sí fue el martes, sí? ¿O cuándo fue? El jueves. También. El jueves que jugó la selección Colombia. Y cuando juega la selección Colombia nosotros nos emocionamos, ¿cierto? O sea, a los que nos gusta el fútbol, pero sí hay un cambio en la ciudad, los trabajos, salimos tempranos del trabajo, los que estamos en el trabajo, algunos nos podemos a ver el partido ahí. Y los que estamos en la casa frente a la TV nos emocionamos tremendamente y empezamos a animar a los jugadores que ni siquiera nos están escuchando, pero nosotros estamos ahí, vamos, dale, así es, patea duro, vamos, que sí se puede. Ahora tú te puedes imaginar donde el que esté jugando sea un hijo de uno ahí en la selección Colombia. Tú te puedes imaginar eso por un momento. Creo que la emoción sería tremenda y el alboroto en la casa sería algo inmenso. El escándalo fuera doble, fuera mucho mayor, y si estuviéramos en el estadio no paráramos de animar porque el que está jugando ahí es nuestro hijo, diciéndole palabras como vamos mi amor, vamos, así es hijo mío, vamos adelante con fuerza, echa para adelante como dice el pastor Stewart. ¿Cierto? Así sería, y si el equipo contrario anota un gol, ¿cómo le diríamos? No, para adelante, vamos que sí se puede, vamos que podemos empatar y así sucesivamente, vamos, no hay problema, yo estoy aquí contigo apoyándote. Eso sería la actitud y las palabras que dijéramos si un hijo de nosotros está jugando o practicando no solo fútbol, sino también otro deporte, béisbol y demás. Bueno, de esa misma forma, mis hermanos,
hace el Señor cuando estamos nosotros luchando y enfrentando los desafíos de la vida. Asimismo, hace el Señor cuando nosotros estamos caminando por esos valles de sombra, de muerte, enfrentando esos desafíos que muchas veces aparecen como aplastarnos y nos hacen hacer preguntas como: ¿será que Dios está con nosotros? ¿Será que el Señor en verdad nos está animando? ¿Será en verdad que el Señor quiere que yo gane este desafío? ¿O será que mis debilidades han hecho que Él se aleje? Siempre nos terminamos preguntando esta serie de preguntas. Pero Pablo dice que Dios, en las palabras que acabamos de leer de Efesios, Dios nos está animando, recordándonos esas palabras como: te elegí, te predestiné, eres mío, me importa, tú me importas, así que dale, vamos. Y esas palabras muchas veces pueden parecer fuertes, incluso ofensivas, pero cuando nosotros las comprendemos a la luz del contexto, que es para apoyar y animar a los cristianos en su lucha contra fuerzas espirituales, eso se convierte en una razón importante para que nosotros alabemos al Señor. Y de hecho, alabar a Dios es el enfoque de este pasaje. Y Pablo dice que debemos alabar a Dios porque Él nos bendice como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Y de hecho enfatiza ese tema a través de estas declaraciones. Ahí en el capítulo 1 encontramos declaraciones como: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Encontramos frases que dicen como que nos predestinó para la adopción de hijos, para la alabanza de la gloria, de su gracia. Así que en medio de estas alabanzas, Pablo nos dice, porque por estas razones nosotros debemos de alabar a Dios, o nuestra alabanza hacia el Señor está justificada. Y está justificada esa alabanza porque Dios, el Padre, nos ha bendecido con la bendición de Cristo Jesús en nuestras vidas. Y ese es nuestro primer punto. Hemos sido bendecidos con la bendición de Cristo en nuestras vidas. Y quiero que vayamos allí, al verso número 3. Y debemos de entender que debemos de alabar a Dios porque Él nos bendice con la bendición de Cristo. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha ¿qué? Bendecido con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Y finaliza con una expresión importante. ¿Cómo finaliza? En Cristo. En Cristo. Y realmente, para comprender la frase inicial de este verso, es necesario que nos centremos en esa expresión que Pablo coloca allí: en Cristo. En Cristo. Y esta expresión nos recuerda que nuestra bendición espiritual incluye dos elementos sumamente importantes para la vida del creyente. Y esos dos elementos son: uno, que estamos unidos a Cristo, y el otro es que estamos en el cielo con Cristo. ¿Usted cree en verdad que está en el cielo con Cristo? Porque si no lo cree, entonces usted no le cree a la Biblia, porque eso lo dice la Biblia tácitamente. Así que vamos a ver estos dos elementos importantes. Primero, que estamos unidos a Cristo. Y ahí en el capítulo 1 de su carta, Pablo, hacia los Efesios, Pablo hace 12 referencias, mis hermanos. 12 referencias de distintas maneras a la unión espiritual que tenemos nosotros con Cristo. Y estas palabras aparecen tan frecuentemente ahí en ese capítulo que pareciera que muchas veces las pasamos desapercibidas y perdemos como que el impacto que Pablo quiere que nosotros entendamos, o que el impacto que él quiere causar en nuestro corazón. Porque muchas veces leemos en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo, y pasamos por alto lo que Pablo nos quiere mostrar. Pero podemos llegar a ese impacto, a lo que Pablo quiere mostrarnos y a lo que Pablo quiere impactar en nuestro corazón, si damos una lectura detallada y notamos a quién
es ese personaje sobre el cual Pablo nos está diciendo que estamos unidos y que Pablo lo deja bien tácito ahí en los versos 20 al 23 de Efesios capítulo 1. Y ese personaje creo que todos lo sabemos. ¿Es quién? Es Cristo. Es Cristo. Es Cristo el Hijo de Dios que resucitó y está sentado a la derecha del Padre en los lugares celestiales, dice Pablo, por encima de todo principado y autoridad y poder y dominio y de todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y continúa diciendo, Padre, y que el Padre, Pablo continúa diciendo, y que el Padre sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Estas son las palabras finales del capítulo 1. Este es el personaje al cual usted y yo estamos unidos, que Pablo nos está diciendo. En resumen, lo que Pablo nos está diciendo es que estamos unidos a aquel que tiene autoridad, tiene todo poder. Aquel que tiene autoridad y todo poder terrenal, tanto en la era presente como en la era futura. ¿Y ese quién es? Es el Señor Jesucristo. Y lo maravilloso de esto es que nosotros, por estar unidos a Cristo, compartimos ese honor y compartimos también muchas bendiciones y autoridad por estar unidos a Cristo. Y yo sé que esto para nosotros nos golpea, pero bastante, bastante. Porque esto es algo que a nosotros no nos cabe en nuestra mente, nos cuesta creer que nosotros por estar unidos a Cristo tenemos esa bendición poderosa y que todo lo que tiene Cristo nosotros también lo tenemos. Y nosotros leemos muchas veces esos pasajes en las Escrituras y como que no aterrizamos en eso. Sí, estamos unidos a Cristo, sí. Pero en realidad, ¿te has puesto a detallar cuáles son esas bendiciones? El apóstol Pablo nos dice que Cristo resucitó de entre los muertos con poder sobre el pecado y la muerte. Y Él está sentado en los cielos al lado del Padre. Su poder y sus privilegios superan todo lo que existe en este mundo. Y quiero que entienda, tú y yo, por ser creyentes, compartimos esa gloria también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven que no lo entienden? O sea, yo quiero que por lo menos te imagines el mundo que te rodea. Y tú te preguntaras, y que te preguntaras, ¿en verdad yo estoy unido al que hizo todo esto? En verdad, Él tiene autoridad sobre todas las cosas, mi hermano. Y todo lo que es preciado en el marco de la iglesia y en el mundo está lleno absolutamente de Él. Y de todas esas bendiciones nosotros participamos por la gracia maravillosa de estar unido a Cristo. Así que cuando tú estás ahí en la playa y miras ese atardecer, mi hermano, o cuando miras la fuerza de una tormenta como el huracán Milton, o cuando miras la risa de tu hijo, la risa de tu esposa, cuando ves el milagro de nacer de un bebé, cuando tú ves la profundidad de un abrazo lleno de amor y consuelo, cuando vemos el cielo así estrellado, oscuro, lleno de estrellas, hermoso, cuando sentimos esa calidad de amistades y de hermandad verdadera que nos ayuda a sostenernos momentos difíciles, y también cuando experimentamos esa paz que encontramos en oración de comunidad también y compartida, e incluso cuando hablamos acerca de la vida eterna y pensamos en esa esperanza, mi hermano, cuando vives todas estas cosas, cuando las experimentas, quiero que entiendas que todo eso proviene de Él. Y todo eso está bajo la autoridad de Cristo y subsiste por medio de Él. Todo eso, todas esas maravillas, todo eso proviene de la majestuosidad, la pureza y el poder y la belleza de quien es Cristo. Todo eso proviene de su esencia, proviene de Él. Y debido a nuestra unión con Él, todas esas cosas también nos pertenecen a nosotros. Todas. Y otra vez no dicen amén. Todas esas cosas pertenecen a nosotros. Así que
Colócatelo en la mente, sí, créelo. Todas esas maravillas son nuestras para disfrutarlo. Y viene a mi mente ese himno que nosotros entonamos aquí, el 352, ¿se acuerdan? Ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Esos himnos de verdad que nos llegan y podemos entender y comprenderlo. Pero mi hermano, en verdad necesitamos inyectándonos en la mente, en nuestro corazón, porque eso hace parte de la fe. La fe es creer estas cosas, que estas cosas son reales. Son reales, y a eso es lo que está apuntando el apóstol Pablo aquí en la primera parte del verso 3. Ahora, bien, él nos recuerda que las bendiciones de Cristo no solo se refieren a nuestra unión con Él, sino que también por medio de esa unión con Cristo, estamos en el cielo con Cristo. Y este es otro boom para la cabeza. Estamos en el cielo con Cristo. Así que Pablo continúa ahí en la parte B del verso 3 diciendo, no, Dios nos ha bendecido en tiempo pasado con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Pastor, ¿y eso qué significa? Bueno, eso significa que Dios en el cielo nos está bendiciendo a nosotros acá, en la tierra. Pero también significa algo más que eso. Porque más adelante Pablo utiliza estas palabras similares para recordarnos de que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo colocó a su derecha. ¿En dónde? En lugares celestiales. En lugares celestiales. Ahí lo podemos ver en el verso 20, como lo leímos ahorita. Entonces la pregunta del millón es, ¿dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? La respuesta es en el cielo. Y si Jesús está en el cielo y los cristianos estamos unidos a Él, entonces la pregunta de los 2 millones de pesos sería, ¿dónde estamos nosotros? ¿Estamos aquí o estamos allá? ¿O estamos en ambas? Estamos en ambas. Estamos en ambas. Ahí está, lo están leyendo. Está claro en las escrituras. Pero ¿quién se cree eso? ¿Quién? ¿Quién? Por eso es que eso explota nuestra mente. Entonces son verdades, realidades, mi hermano. Y quiero que entiendas que te estoy hablando de una realidad. De una verdad. Estás aquí y también estás allá en el cielo con Cristo. Porque dice el texto que también hemos recibido todas las bendiciones espirituales en el cielo. Lo acabamos de leer. Ahí lo acabamos de leer. Y esto es juntamente a lo que Pablo apunta en Efesios capítulo 2, verso 6, cuando dice, Él nos resucitó junto con Cristo y nos hizo entrar ¿en dónde? En lugares celestiales con Él. Puedes leerlo. Puedes escribirlo en tu cuarto ahí grande. Que el Señor te hizo resucitar con Cristo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Él. O sea, estás aquí y a la vez estás allá. ¿Cómo? No tengo ni la más mínima idea. Teletransportación, no sé. Pero es una verdad, mi hermano. Así que por lo tanto, por causa de nuestra unión por Cristo, que está en el cielo, también nosotros estamos en el cielo con Él. Y si nosotros estamos en el cielo con Él, el apóstol Pablo entonces nos anima al inicio de estos versos a alabar a Dios, no tanto porque el Padre esté en el cielo bendiciéndonos, sino porque nosotros estamos allí en el cielo siendo bendecidos por Él también. Estamos siendo bendecidos, por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre, o bendigan a Dios, tanto aquí como allá. Estamos siendo bendecidos. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y esto es una doctrina que de verdad le explota la cabeza a cualquiera. Pero es una realidad, mi hermano. Nosotros entendemos que el infierno viene siendo la separación completa y total de Dios. Así lo entendemos, ¿cierto? Entonces, el cielo viene siendo que nuestra unión total, ¿con quién? Con Dios. Y si ya estamos en Cristo, estamos unidos. Allá arriba, adorando al Señor.
Así que a través de nuestra conexión con Cristo ya vivimos una parte de esa unión espiritual. Aunque pueda que ya no la vivamos completa porque nosotros decimos acá, pero es que acá en la tierra todavía tenemos pecado. Y sí, pero llegará un momento donde ya estaremos completamente glorificados, libres de nuestro cuerpo mortal. Y podemos experimentar al 100% que ya estamos allá en casa glorificando a nuestro Dios. Pero todavía tenemos una parte acá, que era lo que hablaba nuestro hermano Elvin acerca de la santificación. Esto los teólogos le llaman como un ya, pero todavía no. Pero sin embargo, en ese ya, pero todavía no, ya obtenemos algunas bendiciones que están allá en los cielos, ya las obtenemos. El domingo pasado hablamos de 2 beneficios de eso. ¿Cuáles eran? Gracia y paz. Gracia y paz. Tenemos paz para con Dios, mi hermano. ¿Usted se imagina eso? Y allá que esté en el cielo todavía va a tener abundancia de paz. Así que en ese orden de ideas, mis hermanos, aunque todavía tengamos que enfrentar dificultades, peligros y los engaños de nuestro corazón, el cielo y todos sus beneficios ya nos pertenecen. Ya nos pertenecen. Así que cada vez que tengas un desafío difícil, cada vez que el Señor te coloque ahí en esa prueba, en ese valle de sombra de muerte, agarra estas bendiciones y camínalo con la mirada puesta ¿en quién? En Cristo Jesús, caminando, ¿cómo? Viendo al invisible, con la fe de que estas promesas las tienes, mi hermano. Que ya estás en casa, ya estás allá y no necesitas hacer más nada porque ya estás allá, ya Cristo lo hizo. A mí me pasa mucho cuando salgo a viajar en las misiones, me sucede mucho que empiezo a ver, ya cuando estoy de regreso, ya cansado un poquito del viaje, y viene uno en el bus allí y ve árboles, 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 lagos, árboles, pueblos, árboles, lagos, pueblos, árboles, lagos. Pero cuando ya el bus toma la vía Campaña, ya para entrar al terminal, ya yo enseguida en mi mente, ya estoy en casa. Ya estoy en casa. Y muchas veces también me sucede así cuando salgo del trabajo en Pico y Placa. Cuando tomo y doblo por ahí la calle del terminal, ya estoy en casa, ya estoy en casa. Pablo espera de nosotros una reacción similar cuando leamos estas verdades. Él no promete que nunca tendremos que atravesar bosques densos ni oscuros. Sí, vamos a pasar por ahí. Las pruebas todavía estarán presentes, las enfermedades vendrán, las finanzas seguirán siendo motivo de preocupación, el trabajo y las relaciones continuarán siendo difíciles e incluso nuestros próximos pasos tendremos hasta inseguridad de darlos. Pero quiero que entiendan, mi hermano, que en Cristo ya estamos en casa, ya estás en el cielo, ya estás en el cielo. Así que no necesitas preocuparte si será que el Señor me guardará un cuarto allá, o será que tengo un lugar allá, o será que el Señor sí me recibirá ahora que llegue, ahora que yo muera. No, ya estás allá porque Él ya nos ha unido a su familia por medio de su Hijo y nos ha incluido en sus propósitos. Y eso nos debe dar una confianza fuerte para enfrentar la adversidad con valentía. Adversidades ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia. Dentro en tu casa o fuera de tu casa. Ahí sí, como dice el salmista, el Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacer el hombre? Así que el saber que ya tenemos un lugar en el cielo, eso nos da una seguridad fuerte, mis hermanos. Fuerte, una seguridad que nada en este mundo te la puede quitar. Nadie te puede quitar esa seguridad de que ya estás allá en el cielo, ya estás en casa. Y eso nos da fuerza para mantenernos firmes si otros nos presionan. Para mantenernos firmes en nuestra lucha, en nuestra casa, con los problemas que tengamos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros esposos. Ahí estamos en la lucha, animados, ahí entre hermanos, soportándonos los unos a los otros, a seguir firmes en nuestra lucha cada día, viviendo, mis hermanos, con la mirada en que ya estamos en casa, porque ya estamos en Cristo Jesús. Entonces, de manera que la certeza de nuestra unión con Cristo en el cielo
nos ayuda a enfrentar desafíos en la vida. Todos estos miedos, ¿sí? Nos da fortaleza, pero ojo, siguen siendo reales esos desafíos. Siguen siendo reales. Así que la pregunta aquí es, ¿qué hacemos cuando no nos sentimos dignos de este gran honor? O cuando creemos que no merecemos tantas bendiciones. ¿Cómo enfrentamos esas pruebas y esas tentaciones? ¿Cómo fue que hicieron los efesios? Bueno, la respuesta es sencilla. Debes de recordar que debemos de alabar a Dios no solo porque nos ha concedido las bendiciones de Cristo, sino también porque nos ha dado la posición de Cristo. Y este es nuestro segundo punto. Hemos sido bendecidos con la posición de Cristo. Y aquí nos vamos a centrar en los versos 4 y 5 de nuestro texto de estudio. Ahora bien, Pablo continúa diciendo que las bendiciones espirituales nos pertenecen. ¿Por qué? Por nuestra unión con Cristo. Y ahora añade dos cosas hermosas que Cristo tiene y que también nos pertenece a nosotros. Cristo tiene santidad, nosotros tenemos su santidad. Cristo tiene una posición de hijo ante el Padre, nosotros también tenemos esa posición de hijo ante el Padre. Así que primeramente, pastor, ¿cómo es eso que tenemos la santidad de Cristo? Bueno, el apóstol dice ahí en el verso 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin manchas delante de Él. Y en esta expresión, Pablo nos revela el propósito por el cual es el título de este sermón. El propósito de Dios, el propósito por el cual usted está sentado aquí en el hoy domingo, el propósito por el cual usted vino temprano a alabar al Señor. Fuimos elegidos para ser ¿qué? Santos. Santos y sin mancha delante de Él. Santos y sin mancha delante de Él. Y aquí hay un doble beneficio de nuestra unión con Cristo. Pastor, ¿cuáles son esos dobles beneficios? Bueno, que una cosa de nosotros fue quitada, fue eliminada y otra cosa fue añadida. Pastor, ¿y qué fue quitado? ¿Y qué fue añadido? Bueno, en virtud de nuestra unión con Cristo fue eliminada ¿qué cosa? Nuestra culpa. Nuestra culpa ha sido eliminada. Las cosas que nos avergonzaban y que merecidamente nos condenaban, ya el Señor no las toma en cuenta porque ya estamos unidos a Cristo y Cristo pagó por esas cosas. Entonces, así como Cristo es inmaculado, nosotros también somos inmaculados, irreprochables delante de los ojos del Señor. Porque el Señor nos ve como ve a Cristo porque estamos unidos a Él, gracias a esa obra que Él hizo a nuestro favor. Y Pablo va a explicar este proceso incluso más adelante, pero ahora se centra solamente en identificar los resultados de nuestra salvación. Y esos resultados son la eliminación de esa vergüenza, de esa culpa, y que hemos sido transformados como santos ante el Señor. Ahora somos santos. O sea que lo que se quita es la culpa y el Señor añade la santidad que tenía Cristo y nos las imputa o nos las coloca a nosotros. Así que, mi hermano, si tú eres un verdadero creyente, déjame decirte que Dios te ve como si estuviera viendo a Cristo, aunque tú no lo creas. Aunque te parezca difícil. Aunque cómo es posible, pero si es que yo peco hoy, peco mañana y peco pasado, ¿cómo es que el Señor me está viendo como Cristo, con la santidad de Cristo? ¿Cómo? Y peor aún, la vida no nos permite estar libres de esta vergüenza. Siempre van a estar allí los que te digan, mira, ahora eres cristiano. Ahora eres cristiano. O incluso cuando mostramos nuestras debilidades en casa, ahí mismo también el esposo, la esposa también, nos señalamos entre ambos, así pasa. Pero nada de eso, mi hermano, nos va a quitar lo que ya tenemos. Nada de eso nos va a quitar lo que ya tenemos, mi hermano.
Porque dice Colosenses 2:13 que el acta de los decretos que estaba en contra de nosotros fue ¿qué? Removida y clavada en la cruz. Dice Colosenses, que es la carta gemela de los Efesios, dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión, en Colosenses 2 del 13 al 14, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndoos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de medio de nosotros, clavándolo ¿en dónde? En la cruz. Así que ya todas esas culpas que estaban contra nosotros, que nos causaban vergüenza, ya el Señor no las tiene en cuenta. Y damos gloria al Señor por eso. ¿Cuántos no dan gloria al Señor por eso? Eso es una bendición también. Pero el Señor es hermoso. Además de eliminar la culpa, nuestra unión con Cristo también nos provee de su justicia. De su justicia. Así que somos santos e irreprochables. La justicia que Cristo obtuvo por su perfecta obediencia en la cruz, ahora nos es imputada a nosotros. Nos es puesta, nos es colocada. Así que no te dejes de amedrentar por la culpa cuando peques. Sino lo mejor que puedes hacer es correr donde tu Señor, donde tu Cristo, pedirle perdón, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dice un teólogo, el propio Dios nos concede la santidad que Él mismo exige. No por nuestras obras, sino por nuestra unión con su Santo Hijo, quien comparte con nosotros su estado de santidad. Esto que acabo de leer es algo maravilloso. Esto es algo asombroso. Como les mencioné, esto no cabe en nuestra cabeza. Esto no cabe en nuestra cabeza, pero es una realidad y tenemos que vivir con ella. Dios te ve tan santo como Cristo. Cada vez que tú leas los evangelios y ves la vida de Cristo, te vas a dar cuenta que esa misma santidad que Dios exigía, ahora tú la tienes. Ahora es tuya. Y el Señor no solamente nos eliminó y nos quitó las deudas, sino que también depositó en nuestra cuenta. Él no la dejó allí vacía, sino que en esa cuenta depositó también las riquezas en Cristo Jesús. Eso dice Pablo en 2 Corintios 5:21, cuando dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia delante de Él. Así que después de perdonarnos, Dios no deja nuestra cuenta en cero, no, sino que al contrario, abre los tesoros celestiales y derrama allí las bendiciones de su gracia, que son estas bendiciones que le estoy hablando ahora. Y ahora somos completamente libres, porque el Señor todo lo que le dio a Cristo también nos dio todas las cosas a nosotros. Así dice Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. O sea que estando en Cristo tenemos todo. Tenemos todo y damos gloria al Señor que ha eliminado ese pecado de nosotros. Y que también Él nos provee con todo lo necesario de su creación para bendecirnos de la mejor manera posible. Y nosotros disfrutar de este mundo. Disfrutar teniendo en cuenta las bendiciones y la posición en que estamos. Eso es el disfrutar. Y podemos seguir preguntándonos cómo es posible que criaturas tan indignas como nosotros reciban unas bendiciones tan grandes. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno, la respuesta está en el hecho de que el Señor no solo nos concede el beneficio hermoso de su santidad, sino que también nos da otro beneficio hermoso para nosotros, y es la condición de hijo. Esa condición de hijo que tiene Cristo ante el Padre, esa condición también la tenemos nosotros. De manera que no solo tenemos la santidad de Cristo,
sino que también tenemos la posición de hijo que tiene Cristo. Y de esto nos habla Pablo en el verso 5. Él dice que nosotros allí estamos filiados, unidos, pertenecemos a la misma familia. Dice, verso 5, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Y esta frase explica una vez más el propósito por lo cual fuimos predestinados en Dios. Y fue la voluntad de Dios, mi hermano, no fue la tuya. Fue la voluntad de Dios, fue el placer de Dios el que te sacó de esa oscuridad y te puso en la luz donde estás ahora. Y te adoptó y te colocó y te hizo miembro de su familia gracias a través de la obra que Cristo hizo en la cruz. Es que si analizamos un poco y miramos bien, y no podemos pasar por alto las declaraciones que están en los versos 2 y en los versos 3. En los versos 2, como estudiamos el sermón pasado, nos dimos cuenta que ahí decía, en primer lugar, que la gracia y la paz provienen ¿de quién? De Dios nuestro Padre. Y continúa diciendo el verso 3, en segundo lugar, que debemos alabar a Dios y Padre del Señor Jesucristo. ¿Sí ven el énfasis? Somos hermanos de Cristo. Somos hermanos de Cristo. Porque si Dios es el Padre de Jesús y también es mi Padre, entonces yo que vengo siendo de Cristo, hermano, somos hijos del mismo Padre celestial, pertenecemos a la misma familia, y todo esto no lo logramos por obrar o por tomar una decisión. Olvídate, sácate eso de la cabeza. Todo esto se logra a través de lo que Cristo hizo en la cruz. A través de lo que Cristo... Hermano. Este no sirve. Listo. Sigo con este. Ok. Y como hemos avanzado en tecnología aquí. Se acabó uno y enseguida cogemos el otro. Así que mi hermano, lo que quiero que entiendas es que hoy tienes la misma posición que tiene tu Señor ante el Padre. La misma. Esa misma posición de hijo. Ahora para Dios tú eres un hijo de Dios, un hijo de Él. Y te va a cuidar. Y te va a bendecir. Y te va a dar toda la herencia que le dio a Cristo. Y estas son verdades maravillosas. Y yo te pregunto, ¿en verdad tú las crees? ¿En verdad las crees? ¿Seguro que las crees? Es que es para que estuviéramos llorando. En serio, para que estuviéramos llorando. Y cada día meditar en esta verdad. Y cuando te levantes, digas que yo soy hijo de... Espérate, que yo soy de una familia especial. Yo no soy cualquiera. Y eso debemos de tenerlo en cuenta donde quiera que estemos, en nuestro trabajo, en la universidad, en los colegios, en cualquier lado donde estemos. Es que no somos cualquiera, mi hermano. Y debemos levantarnos todos los días con esa verdad de que somos hijos de Dios y que tenemos a Cristo por hermano. Ahora no vamos a hacer como hacen los hermanos terrenales normalmente, pelean entre sí. Tenemos un hermano precioso que da nuestra vida por nosotros. Esas son parte de las bendiciones de la gracia, mi hermano. Así que en ese orden de ideas, aprender de la adopción nos trae también mucha claridad. Y alguien define la adopción como el procedimiento legal que asegura la identidad de un niño dentro de una familia. Y en la antigüedad romana la adopción enfatizaba los derechos y privilegios que tenía la familia, enseguida pasaban a ti. Quedabas afiliado allí. Apenas te adoptaban, quedabas, como uno dice por acá, con todos los juguetes de la familia, te pertenecían también. Y esa era una de las analogías que Pablo utilizaba mucho cuando habla en Gálatas y en Romanos 8.
En Gálatas 4:5 dice, pero cuando vino la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Así que en los días de Pablo, el jefe de la familia, que no tenía hijos varones, adoptaba a uno, para que éste quedara con todas las posesiones de su herencia. Asimismo, el Señor también te adoptó a ti y te adoptó a mí, para que quedara con todos esos privilegios. Y observa cómo Pablo nos habla de su herencia ahí mismo en Efesios capítulo 1. Primero, en el verso 11 nos dice, también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Después en el verso 14 dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. Y finaliza en el verso 18 diciendo, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamado, de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, mi hermano. Esas son promesas hermosas. No lo llamemos promesas, llamémoslo realidades. 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 Esa es la herencia que tenemos. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esa adopción que nosotros tenemos? ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que Dios no nos elige solamente para ser nuestro padre de crianza, ni somos expulsados de la familia por nuestro comportamiento, ni tampoco necesitamos preocuparnos día tras día, sino esforzarnos. No necesitamos preocuparnos día tras día si somos lo suficientemente buenos como para permanecer en la familia o no. No, esa adopción no va de eso, mi hermano. Esa adopción no va de eso. Mi hermano, lo que quiero que entiendas es que nada puede deshacer ese proceso legal que Cristo nos unió. Nada puede hacerlo. Jesús, cuando murió, firmó ese acta de adopción con su propia sangre. Y nadie puede borrar eso. Nadie te puede quitar la familia que ya tienes, mi hermano. Nada en este mundo puede anular lo que Cristo hizo a favor tuyo. Nada. Así que libérate de esa culpa, de ese miedo de perder la salvación, porque no lo vas a poder hacer. No vas a poder perder la salvación. Y para esto decimos nosotros, aleluya, por esta salvación tan grande que nosotros tenemos. Aleluya y gloria a Dios, porque Dios nos ama. Dios nos ama como ama a Cristo. Dios nos ama porque estamos unidos al Hijo, al quien Él ama. Y debido a esa unión somos adoptados por el Padre y tenemos todos los derechos y privilegios, mi hermano. Así que realmente estas dos bendiciones son maravillosas. La santidad y la posición de Cristo que nos pertenece, mi hermano. Aterrízala en tu corazón, en tu mente y vívela. Vívela, entiende la posición que tienes ante Dios. No es cualquier posición, mi hermano. Estás unido a Dios. Estás unido a Cristo. Estás unido a Cristo. Porque Dios ha provisto esa bendición para su pueblo, para el Señor. Y porque Dios ha provisto esa bendición de la santidad y de la posición de Cristo, entonces nosotros tenemos razones suficientes para bendecir al Señor, para bendecirlo, para venir un domingo aquí y no estar centrado en más nada, sino alabar a tu Dios, alabar a tu Dios. Y ya para finalizar, la pregunta es, ¿cómo recibimos nosotros esas bendiciones y esa posición de Cristo? ¿Cómo las recibimos? Continúa Pablo diciendo, finalizando el verso 5 y entrando en el verso 6, dice, y nos predestinó por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, que nos concedió como gratuitamente en el amado. Todas esas bendiciones que te acabo de hablar, mi hermano, todo eso es gratuitamente.
Fuiste predestinado, no fue ni siquiera una casualidad. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te amó. Te amó. Y si analizas bien, no habías ni siquiera nacido. Así que no dependía ni siquiera de tu comportamiento, depende de tu comportamiento, ni de qué color eres, ni de qué raza eres, nada. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor te predestinó, mi hermano, y te dio estas bendiciones que te estoy presentando en el día de hoy, totalmente gratis, para que te aferres a ellas, para que te cimientes tu vida en ellas y para que vivas cada día con ellas. Y quiero preguntarte qué diferencia haría para tu corazón y para tu fervor saber que Dios te ama desde siempre, incluso si tú y tu iglesia están luchando para sobrevivir. ¿Qué diferencia hay en tu corazón después de haber escuchado estas bendiciones? ¿Cuál sería el efecto que tendría que verse un domingo aquí, todos los domingos y los miércoles también? Adoración. Adoración. ¿Y cuál es el efecto que tiene que verse todos los días de tu vida? Adoración, mi hermano. Adoración, porque ya tienes todo esto. Todas estas bendiciones que hemos recibido en Cristo y que nos hacen ricos aquí en la tierra y en el cielo. Todo eso que Dios nos predestinó, nos santificó, nos añadió a su familia. Todas esas son palabras de ánimo. El Señor diciendo vamos adelante, no desmayes. No importa el desafío, vamos, sigue, que eres mío, eres mi hijo. Vamos para adelante. Y con todo eso, el Señor te lo está diciendo para lograr un propósito. El propósito está en el verso 6, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En el amado quiere decir en Cristo Jesús, mi hermano. Así que espero que hayas sido motivado por estas bendiciones, que tu corazón haya sido golpeado y un poquito aterrizado con la realidad que estás viviendo, y que la realidad que el cristianismo no es un juego, mi hermano. Aquí el Señor apostó todo también y nos dio todo para que nosotros vivamos con ese todo todos los días. Y quiero darte algunas aplicaciones prácticas. Primeramente, vive con la mentalidad de gratitud por las bendiciones espirituales que ya tienes. Y es que a veces nosotros nos enfocamos más en lo que nos falta que en lo que ya tenemos. Y se nos entra un desespero por lo que nos falta, pero mira lo que ya tienes. Dios ya nos ha dado lo más valioso, que son bendiciones espirituales en Cristo Jesús. No hay más cosa más valiosa en este mundo que eso. Así que reflexiona sobre esas bendiciones y haz una práctica diaria de agradecer al Señor por todo lo que ya tienes, tanto material como inmaterial. Por todo lo que ya tienes, mi hermano. Mira estas bendiciones espirituales. Tienes salvación, tienes comunión con Dios, tienes el Santo Espíritu de Dios morando en tu corazón. No es posible que tú te acuestes sin darle gracias al Señor un día por lo menos. No es posible. No es posible, mi hermano. Así que te invito a que ores al final de todos tus días con agradecimiento, con fervor de todas las cosas por todas las cosas que el Señor haya hecho en tu vida, mi hermano, ya sea grande o pequeña. Lo segundo es que camina con seguridad sabiendo que eres adoptado como hijo de Dios. Esa es la identidad, son tus credenciales. Eres un hijo de Dios, un regalo que nadie te puede quitar, nadie. Y cada vez que enfrentes dudas sobre lo que tú vales, sobre lo que tú eres, revisa estos versículos de Efesios, capítulo 3, verso 6. Ves a ellos. Es más, si quieres, colócalo en tu cuarto bien grande para que te recuerdes cada vez que la culpa te aceche tu identidad y recuerdes la posición que tienes en Cristo Jesús. Y por último, practica la alabanza a Dios por su gracia.
Alaba al Señor. Alaba al Señor. La gracia de Dios no solo es algo que debe recibir, sino también una razón para alabarle. Alaba al Señor todos los días, mi hermano. Saca espacios. Ten espacios en tu día a día, allí, para adorar, para alabar al Señor. Incluso también lo puedes hacer compartiendo con otros de las maravillosas gracias que el Señor te ha dado. Y quiero que para finalizar nos colemos sobre nuestros pies y vamos a alabar al Señor con el himno 352, Ya pertenezco a Cristo. Himno 352. Bendito sea Dios amado. Gracias, Señor, por estas riquezas de tu gracia, Señor, que has derramado sobre estos vasos de barro, Señor. Ayúdanos, Señor, a recordarnos siempre nuestra posición y que estamos en Cristo y que en Cristo podemos enfrentar cualquier desafío, porque tu gracia y tu paz, Señor, reposan sobre nuestras vidas, porque pertenecemos a tu familia, oh Dios, somos parte de tu familia, Padre. Ayuda a esta iglesia, Señor, a colocar estos principios fundamentales, Señor, como una realidad en su corazón, en su mente y en su día a día, Padre. Bendito seas, mi Dios, te alabamos y te exaltamos. Amén y amén.